de la persona que hoy nos acompaña. Javier Timpoli es profesor de Historia, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la coordinación del proyecto a 30 años del golpe de Estado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005-2006. Es profesor de nivel medio desde 1992 a la actualidad. Fue docente a cargo del Seminario de Especialización La Idea de la Experiencia en la obra de Walter Benjamin. En el posgrado de Gestión Educativa de Flasco en el 2004 y hasta el 2006. Fue docente a cargo del Seminario Experiencia de Educación en el posgrado de Gestión Educativa de Flasco 2004. Participó como docente en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Cátedra bajo la titularidad del profesor Oscar Terán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, del 92 al 2000. Por el camino de Vial Macé, en 1999, La Izquierda en Argentina, en 1998, Discutir al Perín, 7 ensayos sobre la contribución del Turo Perín Longhi a la historia argentina, junto a Guaycola en 1997. Pensar en la Argentina, los historiadores hablan de Argentina y política junto a Guaycola en 1994. No podemos dejar de decir que fue asesor histórico de la película Belgrano, dirigida por Sebastián Rivas. También, como profesor, ha escrito muchos artículos para diversos libros y revistas. Bueno, nos dejo compañía del orador y una próxima. Hola, ¿qué tal? Me parece que voy a preferir pararme para comunicarme de esta forma. La idea, y lo que conversábamos con Carlos, es hacer una exposición de 1 hora, y luego un momento para preguntas, para conversar. Realmente me interesa mucho la conversación, pero me gustaría más o menos cerrado. La cuestión son los 30 años de democracia. ¿Bien? No obstante, antes de arrancar, quería agradecer muchísimo la invitación y bueno, muy contento de estar para mí. Este espacio del Instituto de Formación Docente, de los profesorados, es fundamental para cualquier política de transformación de la educación argentina, así que me gusta mucho estar. Bien, quería empezar con una referencia a Sarmiento, ¿no? Y aunque hablemos de 30 años de democracia y Sarmiento haya muerto en 1988, quizá está la casualidad de que haya muerto el 11 de septiembre, pero hay una observación de Sarmiento en una página muy particular de él. Sarmiento escribió en 52, cuando se reúne su obra, la reunión de sus nietos, Relín Sarmiento, la reúne en 52 volúmenes. Imagínense ustedes, 52 volúmenes ocupan sus obras completas y quedó mucho afuera, por ejemplo, la correspondencia. Sin embargo, la correspondencia que mantuvo Sarmiento con tantísimos personajes, sumarían seguramente 5 o 6 volúmenes más. Digo, Sarmiento, una página autobiográfica, dice lo siguiente, ¿no? Cuenta todo lo que él ha hecho en la vida, todo lo que él ha hecho como hombre de la educación y como hombre de la política, por supuesto, lo cuenta como gran megalómano y ególatra que era, siempre gustaba demasiado de sí mismo, Sarmiento. Pero en un momento dice, finalmente todo lo que yo hice, lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. Esa es la expresión. Lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. ¿Hace falta el micrófono? Sí. Por mí está bien, pero... Bueno, ¿por qué me parecía interesante esta idea de el festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas? Me gusta mucho la expresión. Pero es esta idea de que la vida puede ser un festín. Que la vida puede ser un festín. Pero, ¿sí? ¿Micrófono? ¿Me escuchaban? Sí. Refiero. Perdón, porque me muevo más así sin micrófono. Decía, esta idea de que la vida puede venir un festín. Y que, por supuesto, él solamente había podido gozarlo a hurtadillas. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Primero, porque la educación tiene mucho que ver con la posibilidad de que la vida sea un festín. Y por otro lado también uno puede pensar que la democracia está también atada a esta posibilidad de que la vida devenga un festín.
complicado, interesante este problema, rápido para producir una incisión. Lo que estoy planteando no me puede decir. Lo estoy diciendo y estoy pensando en la revolución. Digo, ¿es la democracia la que puede producir el festín de la vida o es la revolución? Seguramente si a mí me traían acá en los años 80, cuando era un estudiante, hubiera dicho que la democracia no era el festín, que el festín era la revolución, que la revolución misma era el festín de la vida y no la democracia. No obstante, estamos hablando de la democracia, me interesa plantear este problema, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la democracia en la Argentina, en este momento que empezó a recorrer desde el 30 de octubre y el 10 de diciembre de 1983, cuando se vuelve a votar, es una democracia que tuvo en sí misma, sobre sus espaldas, una promesa enorme y maravillosa. La promesa que hizo el candidato de Unión Cívica Radical y que luego va a ser el primer presidente argentino, estoy hablando de primer argentino, del periodo democrático, estoy hablando de Alfonsín. Cuando Alfonsín, y lo veía recién en el recorrido que hice por estos 30 años de democracia que armaron ustedes, con tantos materiales de educación maravillosos, decía, esta idea de Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Que, si bien no es exactamente el mismo festín de la vida, el festín de la vida parece ser un poquito más incluso, se acerca bastante. Este de que la democracia no es solamente un régimen formal que nos invita a votar una vez cada 2 años, una vez cada 4 presidentes, ¿bien? Sino que la democracia es una promesa más amplia, la promesa de que podemos alcanzar cierta felicidad pública, que en verdad es una cuestión bien moderna. Desde la Revolución Francesa en adelante, desde la Revolución de Estados Unidos en adelante, la Revolución de Mayo también, por supuesto, la promesa moderna de la vida colectiva es que no hace falta esperar a la hora de la muerte para alcanzar la felicidad pública. Para alcanzar la felicidad. La felicidad puede ser pública antes de la muerte. No hace falta el paraíso, sino que el paraíso, va a decir Marx, se puede realizar en la tierra, se lo puede tomar por asalto. La democracia nuestra, la del 30 de octubre y 10 de diciembre de 1983, no nace pensando ni la revolución ni nada por el estilo. Es más, nace probablemente queriendo tomar distancia de todo eso, también de la dictadura ante todo. No obstante, nace con una promesa enorme. La democracia se come, la democracia se educa, la democracia se cura. Bien, quería arrancar por este lado. Para hacer rápidamente un inconveniente, dejo esta imagen acá, después vamos a verla, conversar un poquito sobre ella. Primero quería decir lo siguiente, para problematizar un poco, ¿no? Cuando comenzó este nuevo periodo democrático en la Argentina, se creyó, se supuso, que el hecho de celebrar elecciones, el hecho de que la dictadura hubiera sido barrida de la vida política argentina, los militares se fueran una vez más del gobierno y se fueran repudiados públicamente del gobierno, iniciaba de por sí un periodo enteramente democrático. Lo que yo quiero proponer como duda es lo siguiente: ¿hasta qué punto, en qué medida la democracia empezó el 10 de diciembre y en qué medida la democracia en muchas otras zonas de nuestro país tardó mucho más en empezar? O, mejor dicho, al revés, ¿cuándo terminó la dictadura? Enorme problema. ¿Cuándo terminó la dictadura? Por supuesto, se empieza a votar a partir del 30 de octubre de 1983. No obstante, cuando terminó la dictadura es otra cosa, porque el miedo que produjo la dictadura sobrevivió muchísimo más tiempo que el 10 de diciembre de 1983. Quedó impregnado ese miedo a nuestros cuerpos. Por lo tanto, mucho de lo que hacíamos, mucho de lo que actuábamos, mucho de lo que pensábamos, de lo que decíamos, estaba tomado por la dictadura. Digo, estaba, estoy a punto de decir, está, aún sigue. ¿Cuántas rémoras no quedan todavía de lo que fue la dictadura en nuestra manera de mirar el mundo, de mirarnos a nosotros mismos? Digo esto ¿por qué? Y porque, claro, es notable, también es notable en términos del país. Lo digo de esta forma. Empieza el gobierno Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 y se empieza a hablar rápidamente de este momento que se llamó la primavera democrática. Se llama la primavera democrática a ese momento que comienza el 10 de diciembre de 1983 y que por lo general se pone como límite
los levantamientos militares de Semana Santa de 1987. No obstante, esto es primavera democrática. La primavera democrática fue el momento de una gran experiencia de muchísima intensidad, de reencontrarse con valores democráticos y hacerlo con gran entusiasmo. Ahora, en los libros de historia, los pocos libros de historia que abordan todo el periodo, por ejemplo, Luis Alberto Romero, cuando se habla de la primavera democrática, se supone que la primavera democrática fue algo que se vivió por igual en todo el país. Y a mí eso me deja enormes dudas. Casi estoy tentado de plantear, voy a plantear, que la primavera democrática fue una experiencia que sobre todo se vivió en las grandes ciudades y en las clases medias. Que fuera de las grandes ciudades y de las clases medias, tengo serias dudas de que haya existido primavera democrática. Bien. Por ejemplo, sería buenísimo preguntarse, ¿hubo algo parecido a la primavera democrática en Lorenzo Varela? Y lo sigo preguntando y pienso, por ejemplo, una vez un trabajo genial de unos estudiantes de un instituto de formación docente de Santiago del Estero, que trajo un lío bárbaro, fue en el 2006, cuando yo coordinaba este proyecto del Ministerio de Educación de la Nación por 30 años del golpe. Los muchachos de Santiago del Estero que decían, el terrorismo de Estado en Santiago del Estero empezó antes de la dictadura del terrorismo de Estado y terminó después de iniciar la democracia. Terminó en 2003, hasta los crímenes de la Dársena, cuando dos chicas fueron asesinadas en Santiago del Estero, y eso hizo que se hiciera una gran investigación, porque era un momento político propicio para eso, y saltó sobre todo la responsabilidad del jefe de policía que se llamaba Musa Azar. Musa Azar fue jefe de la policía de Santiago del Estero desde el año 74 hasta el año 2003. Entonces estos muchachos decían, Santiago del Estero tuvo terrorismo en todo este tiempo, y decían entonces, primavera democrática en Santiago del Estero no hubo. Como la historia casi siempre se escribe desde la ciudad de Buenos Aires, desde su centro y de sus clases medias, se exporta el concepto primavera democrática como si hubiera sido un concepto general de la Argentina. Ahora uno bien puede preguntarse hasta en qué medida lo fue. Yo hace poquito en San Rafael, provincia de Mendoza, y no hubo cambio entre el intendente de la dictadura y el intendente de los primeros años de la democracia, fue el mismo. No hubo cambio. Y las prácticas siguen siendo las mismas, las costumbres siguen siendo las mismas. Cambió un poquito, bueno, sí, pero no había ningún cambio cierto. Esto me parece que es un problema muy serio pensar, porque por lo general los libros de historia fechan los procesos con demasiada contundencia, prolijidad, y esa prolijidad en los fenómenos históricos generalmente no existe. Además, que voy a ir un poquito más rápido, decía, además, la ilusión de la primavera democrática se reveló tal, meramente ilusoria, cuando en Semana Santa de 1987 lo que se reveló es que los militares siguen teniendo un poder importantísimo. Entre otras cosas, para hacer retroceder los juicios a las juntas militares y los juicios que se habían abierto con el informe de la CONADEP de 1984. No, cuando Rico se levanta, luego de la ley de punto final, que lo que exige es una ley más, la de obediencia debida, que se va a sancionar después por el levantamiento militar, lo que queda claro es que hay un poder ahí que se suponía que estaba vencido, pero estaba vencido. Bien, bien importante esto como problema. Bien importante esto como problema. Sumaría algo más. Semana Santa de 1987, para muchos, fue de enorme desilusión, diría. Esto sucede en 1983. Una enorme movilización en apoyo del candidato Alfonsín, días antes de las elecciones del 30 de octubre. Días después se va a reproducir una marcha muy parecida a esta, esto es en la ciudad de Buenos Aires, bien se está una foto tomada del obelisco que está mirando el Ministerio de Obras Públicas. Se reitera una movilización muy parecida a esta, pero del Partido Justicialista, que apoyaba la candidatura de Italo Luder y de Vittel. Bien, digo, toda la experiencia democrática que comienza en 1983 está asignada por las grandísimas movilizaciones. Grandísimas movilizaciones. Ahora, 1987, con la decepción respecto de la ilusión democrática, con la percepción final de que la democracia estaba condicionada por el poder militar, lo que empieza a marcar es un repliegue de las movilizaciones populares. Las movilizaciones empiezan a retroceder, no empiezan a ocupar el espacio público de la misma forma.
decía, para volver a 1987, días después de este levantamiento de Semana Santa, encabezado por Aldo Rico, el ingeniero Budge, aquí, en la provincia de Buenos Aires, 3 muchachos son asesinados en una esquina, se llamó la masacre del ingeniero Budge, y esos 3 muchachos que son asesinados en los diarios sale como una cuestión de policiales. Y a ningún cientista político, a ningún sociólogo se le ocurre pensar que estos 3 muchachos asesinados, que en verdad habían sido asesinados por eso que se llamaba mano de obra desocupada, que eran antiguos servicios, antiguos represores de la dictadura, que ahora se ensañaban con quién, fundamentalmente con jóvenes, bien, que tuvieran algún aspecto rebelde, que fueran pobres de la provincia de Buenos Aires, y empiezan a mostrar algo que va a ser marca de todos estos años. Entonces uno dice, ¿pero de qué democracia estamos hablando? O mejor dicho, ¿cuáles son los límites tan marcados de esta democracia? La particularidad de la democracia argentina es que la democracia argentina nace del derrumbe de la dictadura. Y como la dictadura se derrumbó, se creyó que la dictadura no había dejado condiciones a la democracia. La desilusión respecto de la primavera democrática es cuando se adivina que, más allá del derrumbe de la dictadura, las condiciones habían quedado. Eran represión, miedo, también eran económicas. Y clarísimamente económicas, la desindustrialización de la Argentina que comienza desde la dictadura. Desempleo, precarización de trabajo. Bueno, todo eso es una marca contundente. Por lo tanto, hay una zona entre dictadura y democracia que no las podemos limitar proligia, decir, bueno, una página, otra página, no, una zona están montadas. Bien. Bueno, esto para arrancar. Decía, las movilizaciones. Si uno tuviera que decir algo que marcó nuestra democracia, son las movilizaciones. Y eso es maravilloso. Por supuesto, no de la misma manera desde el 30 de octubre del 83 hasta hoy, 12 de septiembre de 2013. No de la misma forma, con irregularidades. Comentaba yo, después del 87 hay una baja. No obstante, leía y me interesaba en esta preparación que ustedes hicieron respecto a los 30 años de democracia, la Marcha Blanca. Para los docentes, la Marcha Blanca de 1988, yo en ese momento era estudiante, sin embargo estuve también, sí, estudiante también de docencia, sí, el magisterio. Bueno, claro, fue una marcha maravillosa de los docentes. También marca esas movilizaciones. No obstante, poco a poco las movilizaciones pasan a ser, muchas de ellas, movilizaciones silenciosas, sin consignas. ¿Sí? Sin consignas. Por ejemplo, recuerdo importantes marchas, y como a mí mismo, como estudiante de la carrera de Historia, me sorprendió enterarme que cuando se produce el asesinato de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, las movilizaciones que se organizan son movilizaciones que no tienen consigna, no tienen banderas, son en silencio, marchas en silencio, que contrastan absolutamente con estas otras, que contrastan con la Marcha Blanca. Hay por la web fenomenales videos tomados de la Marcha Blanca, que eran marchas muy jocosas, con mucha alegría. Bien, las marchas ya de los años 90 empiezan a colocarse de otra forma y además sumaría. Se tendría que pensar también como parte de la movilización, que es un rasgo común de toda la democracia, por supuesto los movimientos piqueteros de la década de los 90. Bien, movimientos piqueteros que sacudieron a las provincias de nuestro país. Estoy pensando fundamentalmente en la provincia de Neuquén y la provincia de Salta, y cómo llegaban noticias a la ciudad de Buenos Aires y cómo poco a poco eso que estaba presenciándose en esas provincias y que lo veíamos por la televisión pasó a ser nuestra realidad también, que tenía que ver con una realidad de un país que se estaba empobreciendo, ¿sí?, rotundamente. Bien. Digo eso y también sumaría, porque, y acá con la democracia nos pasa, todos los que somos grandes, que los biográficos se nos empiezan a entrecruzar, pero y también uno podría pensar hasta las marchas a las que uno fue y cuándo dejó de ir. En mi caso participaba mucho en la marcha de los 80 y después sufrí una desazón enorme y dije, ya está, la vida público pasa por otro lado, me puedo estudiar en la facultad, estudio, mi trabajo, mi familia y otras cosas, porque me cansó, porque dije esto va para atrás, si quieren hasta le puedo fechar qué pasó. La marcha contra el indulto, por ejemplo. Bueno, la marcha contra el indulto, tal cual. Ahí fue un momento fundamental. Y entre otras cosas también, lo digo así, yo estaba ligado
siempre a la izquierda, pero en el año 89 voté a Menem. Y voté a Menem pensando que el grupo de Menem iba a ser otro, el que luego tomó. Y eso me dejó, no entendí más nada. Quizá por una cuestión que tiene que ver con la historia, ahora voy a ir a eso. No entendí más nada, y bueno. Así es público. Bueno, entonces, efectivamente, algo de eso pasaba. Y está bueno, ¿no? Porque realmente, a ver, si ustedes me preguntan, no hay mucha bibliografía sobre estos 30 años. Lo notable es que están todos nuestras memorias, sus padres, sus abuelos, que se interesan por estos 30 años de democracia, y que bien podría uno ir sumándola retazo tras retazo y construir un genial mosaico de lo que fueron estos 30 años de democracia. Aunque por supuesto creo que son muy difíciles de pensar, y lo que estoy proponiendo es un acercamiento también. Decía entonces, las movilizaciones, y también uno podría pensar, ahora sí, las últimas movilizaciones. La Argentina, que fundamentalmente después del año 2001, volvió a recuperar la participación pública y la Plaza de Mayo volvió a llenarse. Durante la década de los 90, después de las movilizaciones en contra del edulto y esa plaza del cine, me acuerdo que había realizado Menem, dejó de ser un espacio de movilización. Las movilizaciones se producían, era esto, cortes de ruta. Pero dejó de ser un espacio de concentración de la movilización. ¿Bien? Muy pocas veces, a veces llegábamos con los docentes hasta la Plaza de Mayo, y rápido volvíamos, pero era otra cosa. Bueno, en el último tiempo, tanto las marchas a favor del gobierno como en contra del gobierno, o la maravillosa marcha del Bicentenario, bien, la maravillosa movilización del Bicentenario que ocupó el centro de la ciudad, lo que está hablando es de un renacer de la vida pública al interior de la democracia argentina. Bien. Quería, no obstante, ahora, decía entonces, si uno tuviera que tomar un rasgo, decir, bueno, la movilización pública, las grandes movilizaciones son parte fundamental del carácter de esta democracia. Si alguien quisiera arruinarme lo que estoy diciendo, me diría, pero también la dictadura produjo movilizaciones de apoyo, sí, pero nunca tantas. La famosa plaza del 2 de abril, cuando se decreta la guerra contra Malvinas, es una plaza que no está ni hasta la mitad. La del 10 de abril, sí, pero la del 10 de abril ya es otra historia. Ya se liga a otras luchas. Bien, ya se liga a otras luchas, por tanto no es lo mismo. Bien, las marchas por el mundial son otra, no se puede comparar. La democracia tiene como una de sus marcas la movilización pública, la ocupación del espacio público, ¿sí? Por manifestantes, por ciudadanos, por trabajadores. Las marchas de la CGT fueron importantísimas, sobre todo en la década de los 80, ¿sí? Que marcan bien este momento. Y las primeras marchas en la dictadura, pero ya al fin de la dictadura, las primeras marchas en la dictadura, acababa la democracia militar, se movía voces de la marcha del 30 de marzo. Está bueno, está bueno. Acá traigo una imagen distinta, pero que también se podría pensar en clave de movilización. Es una imagen del año 1989. Ustedes saben que el año 1989 es el año marcado, signado por la hiperinflación. Es el año, ¿no?, en donde Menem triunfa en las elecciones, se produce un momento en donde hay un fenómeno nuevo para la cultura política y social argentina, que es el fenómeno de los llamados saqueos. Sí, de los llamados saqueos. Los saqueos sorprenden a nuestra sociedad porque los saqueos parecen ser un fenómeno de países muy pobres, y la Argentina, siempre mirada en la ciudad de Buenos Aires y sus clases medias, no se imaginaba así de pobre. De repente se reconoce así de pobre. Bien, se reconoce así de pobre y con imágenes como esta. Imágenes que parecen decir, bien, de vuelta, lo que se viene produciendo en la Argentina desde hace tiempo atrás, con la dictadura como principal elemento, ha sido brutal. Porque para que un hombre tenga que hacer eso acompañado con otro hombre, evidentemente lo que está pasando es mucho. ¿Qué están haciendo? Están llevándose una caja de aceite. ¿Bien? ¿Por qué? Porque claro, lo que hay, a ver, uno diría, esto no es un ladrón, ¿no? Era parte de la discusión, saqueos. Hay un historiador, Raúl Franklin, que dice, no, no son saqueos, son motines del hambre, como en la Edad Media. Como en la Edad Media se producían motines del hambre, cuando la gente realmente padecía, y el hambre padecía una enorme exclusión, y al mismo tiempo estaban
en duda la posibilidad de reproducir a su propia familia, de poder alimentarla, lo que se producían eran estos motivos del hambre, que no pueden ser pensados como saqueo, porque la palabra saqueo, dice este historiador Raúl Fratkin, connota siempre la idea de que hay un robo detrás. Y este ser hombre, uno puede preguntarse por estos dos hombres, seguramente eran trabajadores que habían quedado desocupados, trabajadores que habían cobrado a principio de mes una plata y que la hiperinflación desde entonces no tiene nada que ver con la inflación actual, nada que ver con la inflación actual. La hiperinflación desde entonces en un mes se había comido la plata. No significaba nada eso que había cobrado a principio de mes, nada. Por lo tanto están obligados a hacer algo de estas características. Bien, digo, es parte de esto que el año 2001 repitió esto. Ya acostumbrados al fenómeno de los saqueos, el año 2001 repite imágenes parecidas como esta, que ponen un enorme problema en cuestión aquí, tiene que ver con lo siguiente: la vida de las mayorías sociales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La promesa de Alfonsín, que con la democracia se curaba, se educaba, se comía, lo dije al revés. La promesa de Alfonsín era esa. El año 89 es un año dramático porque todas las cosas muestran que la promesa de la democracia no se está cumpliendo. Incluso que probablemente los fondos más abismales en términos de pobreza, de exclusión social, se vivieron en épocas de democracia. Se vivieron a partir del 89, luego probablemente haya habido un parate hasta mediados de los años 90 y después con una intensidad nunca conocida hasta el año 2001, con grandes porcentajes de desocupación, con una precarización laboral alarmante, ¿bien? Y por supuesto, diría así, si el estado de bienestar que había construido el peronismo, que lo que hacía era funcionar como techo, que lo que hacía era funcionar como protección a los más desvalidos, bien, a los más desvalidos, a las mayorías sociales, bien, desde el año 76 y también durante los primeros años de la democracia, por lo menos hasta el año 2001, no hace más que desmoronarse. No hace más que desmoronarse. Alperín Dogui, que es este historiador, una vez escribimos algo con un amigo, Tulio Alperín Dogui, termina uno de sus libros fundamentales sobre este periodo, que se llama La larga agonía de la Argentina peronista, un libro equívoco de su título, pero diciendo que hacia el año 1994 la Argentina estaba a la intemperie. Las mayorías estaban a la intemperie. ¿Qué decía la intemperie? Le llovía encima. Si la cultura, si el Estado quieren como tarea evitar que te llueva encima, pasa la intemperie, te llueve. Ya tenés suelo, porque ver el sol y está bárbaro, pero por lo general te llueve, te cae cualquier cosa. Eso como se produjo por el desmantelamiento del Estado de bienestar. Lo notable es que esto que pasaba en Argentina era un fenómeno mundial, también. Cuando Eric Hobsbawm, historiador inglés, también termina su libro del año 1994, Historia del siglo XX, dice algo muy parecido respecto a lo que está pasando en todo el mundo. Bien, lo que está pasando en todo el mundo, en Occidente en particular. Pero la idea es este es el desierto, ya sin protección, ya sin cuidado. Bien. Problema también para pensar esta década. A mí mucho no me gusta el eslogan de la década ganada. Más allá que tengo una posición política, por supuesto, que es una posición política que simpatiza mucho con lo que se logró del 2001 en esta parte. No obstante, la idea de década ganada no me parece que sea del todo correcta. Más allá de eso, lo que digo es que tiene muy bien pensar en relación con esta desprotección producida por el repliegue del estado de bienestar, o mejor dicho, por la destrucción del estado de bienestar, desde ese entonces para acá, ¿qué fue lo que se fue conquistando? De alguna manera, ¿en qué sentido o en qué medida nuevamente pudimos tener algún tipo de techo para la vida de las mayorías sociales? ¿Bien? ¿En qué forma algo de eso se consiguió? Me parece que es una cuestión interesante para pensar. Bien, una foto que nada que ver. Estas fotos las estoy sacando todas de un mismo libro. Es un libro que salió que se llama 200 años de historia argentina y 400 imágenes, que salió para la época del Bicentenario, hecho por Lucas Rentero y Ricardo Watson. Estoy tomando las imágenes todas de ahí, salvo algunas que voy a mostrar ahora, pero estas son de ahí. Y esta habla de que me parece bien interesante por lo siguiente, debe ser algo en otro tono lo que vengo
diciendo, es una propuesta médica, todos tienen el nombre de la chica que está en el oro, como Marale las conocemos, Divina Gloria era la menos conocida, ¿verdad? Pero bueno, eran todas un programa, ¿no? Era Operación Fajardo, creo. Sí, esto es nuestro Botón, que es el último programa de Olmedo, Olmedo va a morir en el año 1988. Pero ¿por qué me parece interesante esta foto y por qué me interesaba traerla? Primero por lo siguiente. Hay algo, para mí el menemismo es algo dificilísimo de entender. Dificilísimo de entender. Muy difícil de entender. Diría así. Digo menemismo y digo Olmedo. No tiene nada que ver el menemismo y Olmedo y ahora digo por qué. Hay algo en los personajes de Olmedo, sobre todo de este último ciclo que veíamos todos los viernes, en mi caso casi con religiosa nación, en donde los personajes de Olmedo eran todos sobrevivientes. Eran todos sobrevivientes, eran todas personas que se sabían sobrevivientes de algo tremendo que había sucedido, que uno no terminaba de entender, porque aparte no había nada de historia, pero eran buscas que se rebuscaban de alguna manera para sobrevivir, cazadores de oportunidades, de situaciones, sabiendo siempre que el más poderoso les podía poner una cachetada, terminaban eliminados. A ver, digo, Olmedo, en el humor social, a través precisamente del humor, lo que marcaba probablemente era esto de, quizás ya no corresponda el anhelo tan desmedido de alcanzar el festín de la vida. La democracia se come, se cura y se educa, sino sencillamente sobrevivir. Sobrevivir, es lo que hay. Aguantar, éramos tan pobres, éramos tan pobres, todos eran chanta, había algo de chanta que para sobrevivir tenés que hacer cualquier cosa, tenés que hacer eso, para sobrevivir tenés que hacer cualquier cosa, decía Olmedo, y se reía, se mataba la risa, porque cualquier cosa implicaba cualquier cosa. ¿Bien? De alguna manera, nuestra democracia post-dictatorial, entremezclada con la dictadura y sus tremendas realidades, nos estaban dejando una marca de que para vivir en este país y en estas circunstancias había que estar acostumbrado a hacer cualquier cosa y que pobre de aquel que creyera que por ser quien creyera que era, no tenía que arremangarse de hacer cualquier cosa. Bien, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Aquellas personas demasiado estructuradas, demasiado concebidas en una modalidad clásica de la conciencia, ante una realidad argentina que obligaba a sobrevivir como sea y estaban totalmente fragmentadas, estructuradas. Bien. Lo notable y complicado es que, a mi entender, el menemismo tuvo mucho de esto. ¿Sí? El menemismo y mucho de lo que nos adaptamos, porque vivimos en la época del menemismo, fue aceptar que venía así la mano, que es lo que hay. ¿No? Esa frase que se usa mucho ahora, pero que